este, muy práctico, porque también me uní a la sesión porque he estado en la mayoría de las exposiciones y Ujú. todo ha sido como la discusión sobre conceptos y me ha quedado claro la mayoría de ellos. Y me gusta también de pronto participar porque soy un poco de aprendizaje práctico, kinestésico, de hacer y para que se me queden las ideas grabadas. Entonces, pero sí tenía un poco de inseguridad porque al menos cuando yo tuve los exámenes de microeconomía en la universidad, eran muchos ejemplos prácticos y de graficar y de hacer ejercicios, por ejemplo, de la flexibilidad de los precios, el Sí. costo marginal. Entonces, me uní como a este repaso por si hacíamos ese tipo de ejemplos para empezar a refrescarlos y más o menos estar en esa línea. Pero si es como lo está marcando en esta prueba, creo que el contenido que vimos durante todo el curso ha sido suficiente y lo podemos añadir más con otras literaturas que nosotros conozcamos. Exacto, sí, eso estaría buenísimo. Mira, recapitulo un poco porque comencé a grabar tarde, pero no me di cuenta que no estaba grabando la sesión. Lo que estamos haciendo es una sesión de repaso. Les estoy mostrando el examen que se aplicó a la generación pasada. La estructura que plantearemos para esta generación va a ser exactamente la misma. Evidentemente va a cambiar las preguntas. Y lo que estamos haciendo es, pues, un primer acercamiento a cómo es la evaluación. Y, Gesser, te agradezco mucho el comentario, porque, por un lado, bueno, pobre Gesser, ¿no? Yo soy igual que tú, y una cosa que estoy extrañando horrible es la presencialidad, porque esto de estar Sí. en Zoom siempre, o sea, sí es eh, conveniente porque es flexible, pero también nos perdemos buena parte de cómo aprendemos. Pero además, rescato sobre todo la segunda parte, que es la coherencia. Si nosotros no hicimos durante el curso y durante el material que preparamos, no hicimos este tipo de ejercicios que son más empíricos, ¿no? Donde se sacan cuentas y se divide el costo total entre la producción para ver el costo promedio, y luego se pide que se haga la gráfica de todo esto. Nada de eso nosotros hicimos durante el curso, ¿no? Y yo no lo hice, o sea, yo doy otros cursos de microeconomía y sí he hecho todos esos ejercicios. Pero no los he, digamos, no lo incorporo para este propedéutico porque lo que más interesa es el concepto, entender bien en qué estoy, ¿no? Este propedéutico es abierto para un montón de gente de distintas disciplinas. Y más que hacer un cálculo exacto o poder hacer una gráfica perfecta, me interesa mucho más incorporarles dentro de esta lógica del modelo neoclásico. Y desde ahí, pues, entender cuáles son los conceptos, cómo se aplican, qué significa. Ya luego les cuento que, bueno, desde mi parecer, los cálculos estos son menos relevantes. Porque esos cálculos uno los mete en una hoja de Excel o te bajas un programita y te los van a sacar. Pero el concepto es una cosa que uno tiene que entender y es una cosa con la que uno se tiene que relacionar. Entonces, por eso es un examen mucho más conceptual. Y por eso también el curso ha sido coherente con esto. No les vamos a pedir nada que esté fuera del curso. En general, eso se cuida mucho en toda la maestría, es una cosa buena, ¿eh? Se hace una planificación y se es coherente con esa planificación. Entonces, así van a estar. Claro, si yo enriquezco mis respuestas con gráficas y si lo puedo enriquecer más aún con una explicación matemática, perfecto. Nadie está negado. Este es un examen para que ustedes están tomando para ingresar a una maestría. Es una maestría de calidad internacional, es bastante exigente. Entonces, si ustedes, mientras más puedan demostrar en sus respuestas que tienen conceptos claros, que entienden bien, que pueden articular y que tienen muchas formas de argumentar, les va a ir mucho mejor. Eso es lo que queremos. Gente que pueda
hacer todo esto y potenciarles desde ahí, ¿no? Porque evidentemente habrá un potenciamiento durante el programa de formación. Pero lo que se busca es eso. Entonces, digo, justo como es una maestría, ya no es una licenciatura, no es una cosa de palomear o de tener la respuesta perfecta. Es una cosa mucho más de razonar, de argumentar y de tener estructura. Como bueno, eso es lo que buscamos aquí en el examen y para el ingreso. Cuando les hagan las entrevistas, pues yo les recomiendo lo mismo, ¿no? Que en las entrevistas pues puedan estructurarse ya desde su propia experiencia y también sus expectativas con la maestría de la manera más clara. Revisen muy bien la página web, porque en la página web hay mucha información y les podría ayudar a ustedes mismos a aclararse para ver si es viable que, que esta maestría pues la puedan tomar pensando en sus propios intereses, ¿no? ¿Cómo ven? Pues parece se escucha hasta cierto punto y puede que sea muy equivocado, pero muy sencillo. Esperemos que así sea el día, ¿no? El día que llegue esto, se nos proponga de este modo o parecido, ¿no? Porque hasta el momento, así, bueno, acabo de entrar, yo no tiene mucho que entré a la sesión, y viendo las preguntas y a lo que usted daba en su explicación, pues todo lo que enseñó viene aquí. Si este fuese el examen, si este fuese, pero dado caso que no va a ser, igual seguir repasando y pues como lo dijo usted, nada de lo que les van a preguntar será ajeno de lo que se vio del curso. Entonces sí me parece muy enriquecedor este tipo de sesiones, y pues también que tenemos al alcance ya lo bueno, las sesiones grabadas en YouTube, ¿no? A veces sí ayuda un poco a estudiar, pero también a veces ayuda un poco volver a escucharlo, y más si es posible a través de sus palabras, ¿no? Que es como a veces sí usted propone una idea más clara. Bueno, así yo lo tengo y pues Bueno, me parece ojalá. Ojalá sea más clara y no más oscura, ¿eh? Pero... un poco, ¿no? Un poco. A veces sí también es algo que me parece un poco gracioso cuando dice, es que ya lo estoy explicando, no sé si me entendieron o lo confundí más, entonces también es eso. No, pero sí Sí, es muy no, bueno no. y pues sí. Mi tensión con este curso es que yo tengo que darles el curso y mostrarle toda una estructura de análisis que no comparto. Y eso es muy difícil, porque yo normalmente no predico las cosas en las que no creo. Y con este modelo así, estructurado como está, tengo tantos problemas, tantos. Entonces por eso es que voy y vengo. Pero bueno, intento dentro de todo despegarme, pero es que uno no se puede despegar. Es mentira que la ciencia está libre de ideología y es mentira que es neutra y que uno simplemente da un contenido. Yo tampoco creo en eso. Yo creo que uno construye el mundo a través del conocimiento y cómo lo articula. Y me toca articular esto en lo que no creo. Entonces, ese es el asunto. Pero entiendo por qué hay que mostrarlo también y sí tiene un valor. Este es el modelo en que normalmente está construido la mayoría de las relaciones económicas hoy. Entonces, no podemos no conocerlo. Tenemos que conocerlo, claro, porque es parte de nuestra realidad. Pero aunque tenemos que conocerlo y tenemos que verlo, pues yo no puedo no criticar. Y entonces, claro, lo explico y al mismo tiempo los destruyo. Ese es el asunto. Está bien. Ustedes aguanten, tengan paciencia un poco. Pero bueno, es por eso. Aún así, de nuevo, estoy de acuerdo en que es coherente. Mira, lo de sencillo o no, ahí depende, ¿eh? Depende de la capacidad que cada quien tenga para argumentar, porque sí tienen que saber que cuando a uno le hacen este tipo de preguntas, que son así tan conceptuales,
aunque parezca que uno las puede responder en una línea, si va a ser una línea, esa línea tiene que estar tan bien construida, tiene que ser tan precisa, tan propia, tan bien argumentada. Todo eso puede estar en una línea, sí, pero eso significa una línea. Es incluso más difícil hacerlo, todo lo que acabo de decir, en una línea que en 15 páginas. Entonces, la facilidad o la dificultad para esta respuesta pues se basa en la experiencia propia, en los aprendizajes y capacidades que ya ustedes tengan, por supuesto en el dominio de la materia, sí, en el contenido, en el repaso, en el estudio, en la capacidad argumentativa. Entonces parece que es sencillo, pero es bastante complejo, ¿eh? Bastante complejo. Una respuesta que se nota a leguas que es un copy-paste de Wikipedia, pues, o es Wikipedia en versión la misma gata pero revolcada, pues tampoco, ¿no? Entonces, sí tienen que hacer un esfuerzo propio para mostrar cuál es toda su capacidad de análisis en una pregunta sencilla. Ese es el reto del examen. El reto no está en ninguna trampa, no viene con ninguna cosita de, ay, no lo dije, pero bueno, igual ellos lo deberían saber, ¿no? O nunca saqué un número, pero bueno, si van a maestría deberían sacar los números aunque no los hayamos visto, ¿no? La verdad, ese tipo de cosas que yo sé que pasan, sí sé que pasa, me interesan tan poco, tan poquito, me parece que no vale para nada la pena. Pero sí vale mucho la pena ver cómo una persona logra pensar en esta estructura de nuevo piagetana de Piaget, ¿no? De la lógica entre pensamiento y comunicación. Entonces eso es lo que ustedes tienen que mostrar. No es tan sencillo, ¿eh? Es mostrarse completamente alrededor de la definición de un concepto. Y por eso está padre, por eso me gusta así. Por eso le creo. Pero sí, las preguntas no son más allá. Si ustedes quieren una estrategia, yo les diría, lo primero es vayan con los conceptos. Hay varios conceptos clave, están ahí marcados, ¿no? Entonces repasen los conceptos. Y para la segunda parte, ¿por qué no tomar esos conceptos y comenzar ustedes mismos a identificarlos? De tal manera que, como saben que va a venir una pregunta de ejemplos, ya ustedes hayan construido sus propios ejemplos, o los hayan buscado, o hayan interactuado con ellos. Y luego, pues, que los puedan expresar de una manera, pues, clara. Pero esto es bien, bien complejo. ¿Qué más? ¿Han hecho exámenes? Porque lo que decía Gesser de examen de microeconomía, como él lo vio en la licenciatura, es lo más común. Pero han hecho exámenes que sean así de conceptuales. Pues era como que en la licenciatura era como 50-50, era como, pues sí, definir algunos puntos del excedente del productor o qué significaba, bueno, lo que recuerdo, ¿no? Ya tiene algo de tiempo que pasó eso, pero recuerdo que sí, que excedente de productor, bueno, diferentes preguntas, pero sí, la mayoría de los exámenes de micro era pues sí un poquito más la parte matemática, como el 70%. Entonces había profes que sí te daban o todo el examen lleno de operaciones, Cook Douglas y etc, etc. Y después ya te ponían, no sé, ahí para consolación, 2, 3 conceptos, decían, órale, para que completes, aunque sea un buen número con el que apruebes. Tú sabes que yo estoy en desacuerdo. Yo creo que es mucho más fácil sacar las cuentas que hacer un buen concepto. Porque las cuentas, es que está un poco interesante. Mira, ¿qué pasa con las cuentas? Bueno, yo tengo un cierto grado de dislexia. Y justo por eso he desarrollado un montón de sistemas para no equivocarme. Y aprendí a programar porque soy disléxico. Y las cuentas las hago todas programadas. Entonces, la verdad,
bueno, pues cuando las programo no me equivoco, porque hago las hojitas en Excel o en Visual Basic, dependiendo. Pero no te equivocas. Entonces, me parece tan poco interesante sacar una, una cuenta más o una cuenta menos. De hecho, cuando doy las clases de licenciatura, ya no pongo a nadie con la calculadora, sino nos hacemos en Excel y ya. Y de perdidos, pues al menos algo de programación comiencen a trabajar. Entonces las cuentas me parecen menos importantes, la verdad. Mucho más importante esto. Además, consideren que nosotros en la maestría vamos a deconstruir estos conceptos. O sea, si yo les he venido dando leña a todo esto mientras los voy contando, ustedes imagínense lo que va a ser en la maestría. Y en la maestría vamos a ir uno a uno y cada concepto le vamos a dedicar una sesión. Y ahí a mí me encanta es la tensión interesante, buena, que se plantea con la gente que estudió economía, porque claro, es que estos conceptos están aquí en la médula, ¿no? Entonces me parece buenísimo, buenísimo, me divierto mucho y se dan muy buenos debates. Pero yo creo de nuevo que los conceptos son la cosa más importante. Sí es cierto que los ejercicios que son más empíricos, de cálculo, implican haber entendido el concepto. Eso también es cierto. Pero reconfigurarlo, eso más. Bueno, esto es del examen. Yo pensaba mostrarles el examen mañana y que hoy tuviésemos más dudas de pues, lo que ustedes vieron en los repasos, si pudieron estudiar o algo. Pero no sé por qué tengo este feeling ya de que me estoy poniendo viejo, de que no les dio mucho chance de estudiar mucho y que no hicieron mucho repaso de muchos conceptos, ¿verdad? ¿Sí Lo que pudieron o pasa no? ciertamente, disculpe. Dime. Yo pienso, no sé si, bueno, al menos de mi parte, fue que ya como estamos a días finales de entregar la documentación, igual era de correr para aquí, para allá con los papeles que te hacían falta. Yo igual había tramitado mi constancia de idioma y Ah, no se me había sido posible ir por ella y estaba yo de arriba para abajo y que esto y que el otro, pero ya igual, sí, como dice usted, a veces hay otras cosas que influyen y sí son las que no dejaron que pudiera dar uno un repaso propio. Poder sacar esas dudas. no te escucho ya. Pasó algo con tu micro. ¿Ya me escucha? Ahora sí. Ok. Sí, como le comento, yo pienso que solo fue esto, como ahorita ya empieza la prisa por subir los documentos y que ya se acaba el 31, Ya. este lapso, pues igual puede ser que también un poco, bueno, al menos en mi caso fue lo que pasó, no sé si los demás compañeros igual estén patas para arriba corriendo con esto, con el otro, pero yo Es pienso, hermosa bueno, la burocracia, ¿verdad? sí, Sí, hay que amarla. Así es. Está bien. Pero bueno, hagamos lo que se pueda. Entiendo que esto es algo de lo que genera más tensión. Yo por eso prefiero ponerlo ya de enfrente, o sea, porque de verdad aquí no hay nada que ocultar, ¿no? Estamos aquí en todo lo de esta es el examen. Preguntaremos otras cosas, sí, pero es esto. Es esta la estructura, es esto lo que va. Eh, bueno, siempre, ni modo, hay que decirlo, hagan ustedes su examen, ¿eh? La maestría es tan compleja, requiere tanto tiempo, tanto esfuerzo, que no vale la pena entrar sino por el propio mérito y demostrando lo que uno tiene. Los exámenes serán digitales y eso siempre abre un problema ético, pero yo les recomiendo mucho que lo hagan ustedes desde ustedes, para que luego no estén sufriendo. Son 2 años, ¿eh? 2 años de sufrimiento. Sí, uno entra de una forma incorrecta, ¿no? Pero de mucho disfrute si de verdad uno está en lo que le gusta. Pero no son fáciles, eso sí les digo. Se trabaja un montón. Un montón. Mm.
¿Alguna duda, alguna pregunta de contenido? ¿No? ¿Sí le quedaron claros todos los conceptos? Profesor, nada más de Sí. contenido, lo que a mí Sí. no me queda claro es la diferencia entre corto y largo plazo. Ok. Bueno, mira, es que yo entiendo que no te quede claro, porque la verdad no es claro en función de lo que uno conoce. Pero aquí lo tenemos, mira. Tan, tan, tan. Entendido. Aquí. Aquí está, mira. Normalmente, claro, cuando uno habla de corto plazo, tú puedes pensar en 2 meses y cuando hablas de largo plazo en 15 años, ¿no? Pero eso es como la configuración normal que uno tiene de la visión del tiempo. En economía, esta economía tiene, o sea, yo te diría que una suerte de, al menos tensión con los procesos que son dinámicos, los que cambian en el tiempo. Y no tiende a considerar el tiempo en esta visión que es más, por ejemplo, evolutiva, como la tratamos nosotros. Entonces el tiempo ya no depende de un reloj o de un calendario. El tiempo depende de una posibilidad de decisión. Y estas son las 3 posibilidades. Si tú no puedes variar nada, principalmente cuando estoy hablando de factores de producción. Los factores de producción, para recapitularlo todo, no, bueno, los que más se estudian son capital y trabajo. Los factores de producción son esos factores que yo voy a combinar para poder generar una cierta cantidad de productos. Entonces, ¿cuáles son los 2 factores que normalmente o en los que más nos enfocamos? Capital y trabajo, las maquinarias y las personas. Entonces, retomando lo del límite de tiempo, ya no es una cuestión de horas y de calendario, es una cuestión sobre la posibilidad de decisión sobre los factores de producción. Si yo no puedo variar, no puedo decidir nada, ni del capital, ni del trabajo, entonces yo estoy en una situación de inmediatez, porque no puedo cambiar ninguno de los 2. Si puedo cambiar uno, pero no todos, estoy en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, si puedo cambiar capital, pero no trabajo. O puedo cambiar trabajo, pero no capital. En ese caso, estoy en el corto plazo. Y si puedo cambiar ambos, capital y trabajo, entonces estoy en el largo plazo. Ahora voy con ejemplos sobre esto, ¿no? Tengo una fábrica de jugo de naranja. Tengo exprimidores y gente que los exprime. Entonces, en el primer caso, pues no puedo. Están cerradas todas las tiendas que hacen o que venden exprimidores y todas las personas están ocupadas. Entonces, tengo inamovilidad laboral, ¿no? No sé si conocen esa medida. No la ¿No? conozco. Es una medida gubernamental que prohíbe los despidos en las empresas, ¿no? Permite algunas cuestiones de contrataciones, pero en general prohíbe los despidos. Y se hace para proteger a todo el conjunto de la masa trabajadora frente a situaciones de crisis. Como yo soy venezolano, conozco mucho de estas cosas, ¿no? Aunque aquí también han pasado, ¿no? Pero bueno, entonces hay inamovilidad laboral y todas las tiendas que venden exprimidores están cerradas. Entonces, en ese caso, pues no puedo hacer nada, no puedo ni meter más exprimidores ni contratar más gente. Estoy en caso inmediato. Bueno, se quita la inamovilidad laboral, pero todavía siguen cerradas las tiendas. Entonces, yo podría contratar más personas, pero no puedo comprar más máquinas exprimidoras. Solo puedo cambiar un factor, el factor trabajo. El factor capital no lo puedo cambiar. En ese caso, estoy en el corto plazo. Y ya luego abren finalmente las tiendas que
venden también los exprimidores de jugo y ya podría comprar exprimidores y contratar más personas. Puedo hacer ambas cosas. Entonces, cuando puedo hacer ambas, estoy en una situación de largo plazo. ¿Qué implica eso? Que yo puedo tener para una empresa un corto plazo que es de 4 años y para otra empresa puedo tener un largo plazo que es de 5 meses. Porque no depende del tiempo en el cual yo tomé esas decisiones. Depende de la posibilidad que yo tengo de cambiar o no los factores de producción. Entonces sí, yo entiendo que es confuso porque es distinto. Y la lógica bajo la cual se basa es esta. Está en función a la variación al poder decidir sobre los factores. ¿Cómo ven? ¿Está más claro ahora? ¿O más o menos? Sí, sí está más claro. Nada más que tengo aquí mucho ruido y hasta el de los tamales, entonces. Ah, ya. ¿Son buenos los tamales o no? ¿No los has probado? No, son muelos. Ah, está bien. Entonces sí vale la pena que grite. Bueno, pero es eso. Es distinto, ¿eh? Es distinto. Por eso entiendo la confusión. Muy buena. Bueno, tenemos una pregunta de contenido. Yo pensé que no iba a llegar ninguna, ¿eh? Antonio. Buenos días, profesor. Muy Yo buenos días. tengo 3 preguntas. 3 preguntas. No, hombre, Antonio. Reventando la liga, ¿eh? La primera es, a mí no me queda clara la diferencia entre isocuantas y isocostos. A ver, mira. Isocuantas es para combinaciones de los insumos para obtener el mismo nivel de producto. Las isocuantas están relacionadas con la producción, con la cantidad de producción. Entonces, yo para hacer los jugos de naranja puedo obtener 3 exprimidores y 3 personas y con eso hago 6 litros de jugo. Y otra posibilidad es que yo tenga un exprimidor y 10 personas. Y también con eso hago 6 litros de jugo. En un caso tengo 3 unidades de capital y 3 de trabajo. Y en la otra tengo 1 unidad de capital y 10 de trabajo. Porque bueno, claro, en el primer caso, que son 3 y 3, lo que estaría sucediendo por lógica es que cada persona está operando un exprimidor. En el segundo caso, yo podría tener máximo 2 personas alrededor de un exprimidor y el resto apretándolas con las manos para sacar el jugo a las naranjas. Pero en cualquier caso, siempre produzco 6. Entonces, hay distintas combinaciones de capital y trabajo que me ayudan a producir 6. Esa es una isocuanta. Una isocuanta son este ejemplo que acabo de hacer, donde están las 3 de capital y los 3 de trabajo, o donde está 1 de capital y 10 de trabajo, ambas pertenecen a la misma isocuanta. Entonces podríamos pensar, más o menos, ¿no? Que en un caso aquí tengo 3 y 3. Estos son los 3 exprimidores y las 3 personas. Y en otro caso, yo tengo 1 y 10, ¿no? Entonces aquí están las 10 personas y aquí está el exprimidor. Y la isocuanta es esta. Esta y 100 son todos los 6 litros. Y así yo puedo buscar otras, ya no para 6 litros, sino para 8, para 10, para 20, 40, 80, 1000. Y las puedo ir trazando hacia arriba. Pero las isocuantas van a estar alrededor del nivel de producto.
Las isocostos, que no me acuerdo si lo vimos aquí o no. Chan, chan. Las isocostos acá. Las isocostos están para ver cuáles son la relación de insumos que producen la misma cantidad de producto al mismo costo. Es distinto. Aquí yo estoy viendo ya costos. ¿Cuál es esta relación de insumo, la combinación entre capital y trabajo, que me va a dar una cantidad de producto, estos 6 litros de jugo, al mismo costo? Este es un isocosto. Ahí ya yo tengo una relación entre cuánto me cuesta un factor, cuánto me cuesta otro factor y cuánto puedo producir. En la otra, yo nada más estaba viendo la combinación entre factores para lograr un nivel. Aquí lo que estoy viendo es cuánto me cuestan estos factores para lograr ese nivel. ¿Sí está más claro? Sí, Entonces ya es una relación entre el precio, el costo, mejor dicho, de cada factor y su producción. Y acá, no, acá es una relación únicamente, ¿dónde estamos? Acá. Es una relación únicamente entre los dos factores y el nivel de producción. De ahí sale. Pero tenías 3. ¿Cuál es la segunda? la segunda, a mí no me queda claro la parte de los efectos de ingreso y sustitución. Eso está acá. ¿No teníamos? Ok. Es que creo que esta vez lo trabajamos menos, ¿no? Ok. El efecto de ingreso y sustitución es un concepto que está cerca de la demanda, ¿no? Para poder ubicar. Y lo que hace es, pues, entender qué pasa cuando yo tengo cambios de precios, ¿no? Frente a, pues, los bienes, porque son relativos. Entonces, yo voy a tener, por un lado, la representación de las preferencias a través de las utilidades en las curvas de indiferencia. Eso recordamos, o bueno, repasemos todo, ¿no? Entonces, empecemos primero por preferencia. Que lo teníamos acá. ¿No tenemos la definición? Estoy buscando la definición de preferencias. No, no lo veo. ¿Será que borrar la diapositiva? Pues está. Lo hablamos, ¿se acuerdan? Qué desesperante. Consumo, racionalidad, función de utilidad. Aquí está. Ya, no lo encontraba. Ok, aquí está. Las funciones de utilidad es la representación de las preferencias de los agentes, en los que se les dice cuál es el conjunto de posibilidades que funciona mejor o mejor de acuerdo a lo que ellos quieren, ¿no?
Entonces, estas preferencias son muy complejas, porque esto de qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, en fin, es una cuestión que implica tantas cosas. Y lo que se hace es intentar parametrizarlas. Y se parametriza a través de un número, que es la utilidad. Hablábamos que la utilidad es una suerte de fotografía de las preferencias. En tanto, no constituye las preferencias, no son la preferencia en sí, pero la representan. Y yo puedo encontrar varias maneras de lograr esos mismos niveles de utilidad que representan las diferencias, combinando distintos bienes. De ahí que yo tenga curvas de indiferencia donde distintas combinaciones de bienes me pueden dar el mismo nivel de utilidad que está vinculada a mi preferencia. Eso es lo primero. Ahora luego vamos con las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Porque una cosa es lo que yo quiera, pero luego yo tengo que considerar que tengo que pagar por eso. Y para pagar por eso, tendré que saber cuáles son los precios. Cuando yo tengo un precio, y lo planteo gráficamente, lo voy a ver como una proporción entre una cantidad de un bien y una cantidad de otro bien. ¿Cuánto tengo yo que dar de un bien para obtener otro? Yo sé que nosotros normalmente compramos con dinero, pero imagínense en una situación de trueque. Entonces, en una situación de trueque, ¿cuántas manzanas tengo yo que cambiar para que me den tantas peras? ¿No? Bueno, entonces, si yo tengo que dar 2 manzanas por una pera, la relación es 2:1. Eso es un precio. Entonces, aquí tenemos una representación de precios que va en ese sentido. Por un lado, yo tengo las curvas de indiferencia, que son estas azules, que están acá marcadas. Y por otro lado, tengo una relación de precios entre el bien 2 y el bien 1, que está dada por esta línea, que me marca esa relación. ¿Cuánto del bien 2 es B? Tengo que dar yo para obtener el bien 1, que es B'. Ese es el precio inicial, de aquí estoy. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener un cambio en ese precio, por razones externas. Entonces, si yo tengo un cambio en ese precio, ya la relación cambia y ya no es de B a B', sino de B a B'. En general, cuando esta proporción se va alargando, yo lo que estoy viendo es que el bien 1 se está abaratando. Es decir, si yo comienzo a hacer líneas hacia acá que van del B, el B se mantiene fijo. Pero para obtener este B, cada vez tengo que dar más del bien 1. Eso significa que el bien 1 se está abaratando. Como ya sabemos, cuando un producto se abarata, entonces aumenta la cantidad consumida de ese producto. El cambio se puede ver, ese cambio que representa este cambio en la cantidad consumida, nosotros lo podríamos pensar desde 2 componentes. Un componente sería el equivalente a pensar que yo estoy teniendo un ingreso mayor al que tenía inicialmente. ¿Por qué? Porque si el bien 1, podrían ser como 2 escenarios, ¿no? 1, o que el bien 1 es mucho más barato, o 2, que yo estoy teniendo más lana y entonces es más fácil para mí comprar. Son como las 2 posibilidades que están relacionadas. Cuando se da un cambio de precio, yo podría también pensar en eso, ¿no? Bueno, está siendo más barato, pero ¿eso qué implica? Implica, en términos de mi presupuesto, como que yo tuviese un ingreso mayor. Porque lo que realmente pasó es que el otro bien se hizo más barato, pero sería el equivalente a que me diera un ingreso mayor para poder comprar ese bien. Ese es el efecto de ingreso. Ese extra que yo estoy pudiendo obtener de ese producto por el hecho de que se abarató, y eso hubiese sido equivalente a que a mí me hubiese entrado más dinero, que hubiese aumentado mi ingreso. Ese es el efecto de ingreso. Pero otra parte de lo que sucede es que como nosotros tenemos distintas posibilidades de combinación para llegar a un mismo nivel de utilidad,
Una vez que los precios se mueven y se encuentran con otra curva de diferencia, también podría ser que yo cambie mi combinación de insumos de bien 1 y de bien 2, porque ahora tengo otra restricción distinta a la que tenía inicialmente. Y entonces que sustituya una parte de lo que consumía del bien 2 por el bien 1 o viceversa. En ese caso tengo otro cachito del efecto, que es el efecto que viene por sustitución. Que es decir, bueno, como tengo distintas combinaciones para lograr esto, ahora que este producto está más barato, pues yo puedo combinarlo de una manera distinta. Y desde ese cambio en la combinación, pues plantear la posibilidad de aumentar el consumo del bien. De tal manera que cuando nosotros vemos un cambio en los precios, suceden ambas cosas. Por un lado, tengo un efecto de ingreso que hubiese sido el equivalente a que yo hubiese obtenido más dinero para comprar la misma cantidad de producto. Y por otro lado, tengo un efecto de sustitución que es el equivalente a haber encontrado otra forma de combinar el bien 1 y el bien 2 para lograr ese nivel de satisfacción. Vladimir, ¿ibas a decir algo? ¿No? No. Ok. Por ahí van los tiros. ¿Cómo ves, Ariel? Había una tercera pregunta, pero no sé si esta está suficientemente bien resuelta o al menos hay un mayor nivel de orientación. Creo que sí, creo que ya entendí es cómo se modifica la preferencia del consumidor en función de los costos, ¿no? Sí. De los precios. Ok. Ok. ¿Y cuál era la tercera? La tercera es con respecto al examen. Digo, yo soy pues, generación prepandemia, entonces es la primera vez que voy a hacer ahí un examen a través de la plataforma y yo lo que quería saber es si va a enviar el examen y lo imprimo y debemos de contestarlo a mano o lo hago en Word y luego lo hago PDF, cosas así. Frente a un notario público, ¿no?, que certifique que eres tú. Mira, lo que vamos a hacer es utilizar por un lado la plataforma de Google Classroom y como backup el correo electrónico. Y entonces vamos a mandar este examen así por correo y también lo vamos a cargar en el de Google para que ustedes puedan responderlo ahí. A mí lo que me gusta de Google es que lo ordena mucho y entonces luego para dar las calificaciones y todo lo demás es un poquito más fácil. Pero es difícil operacionalizarlo a veces cuando no estás dentro de toda la plataforma de Google Space, porque hay gente que luego no puede entrar y sí o no, entonces paciencia. Lo que haremos es mandar el examen por correo electrónico como un backup. Y así va a ser. Y entonces se les da un tiempo, ustedes responden, lo envían, pues tienen que llegar en ese tiempo, eso sí tienen que garantizar. Y ya luego, pues, yo tengo la hermosa labor de evaluarlos. Y con eso ya alimentamos el proceso de incorporación de la maestría. Profesor, ¿qué Ujú. tiempo más o menos vamos a tener para enviarlo? Como 5 minutos. O sea, es como una hora y cacho. Me parece que era 1 hora y media. Yo lo que calculo normalmente son 20, 1 hora y 20, ¿no? Porque les doy 20 minutos para cada pregunta. Ok, Entonces son, sí, eso, ¿no? 40, 80 minutos, 1 hora 20. Así es. va, gracias. Con gusto.
Así va a estar. ¿Qué más? ¿Qué más? No hay preguntas trampa. No, profesor. Sí. No me queda, bueno, no recuerdo exactamente bien lo de los rendimientos de escala. Los rendimientos. Sí, es algo que me hizo eco ahorita que vi las preguntas y, digamos, de todas tenía una noción, excepto esa. Dije, no me entró, y no lo recuerdo aparte de haberlo dominado en la licenciatura, digo, entonces mejor de una vez. Lo que pasa es que, claro, nosotros le ponemos un poquito más de énfasis a los rendimientos de escala porque tiene un concepto de tecnología detrás. Sí. Entonces, mira, los rendimientos de escala lo que intentan representar es qué pasa cuando yo tengo una función de producción y multiplico por un mismo factor o por un mismo número el capital y el trabajo. Entonces, supongamos que yo estoy aquí en este punto C. En este punto C yo estoy produciendo 4, esto lo marca acá, este 4, combinando 2 de capital y 3 de trabajo. Ahora los voy a duplicar. Y cuando yo lo duplique, lo que quiero ver es qué sucede con la producción. Si yo los duplico, obtengo más del doble o menos del doble. Si yo los triplico, obtengo más del triple o menos del triple. Eso es lo que me va a dar el rendimiento de escala. Si cuando yo lo duplique, se duplica también la producción, y entonces todo está dado por el mismo múltiplo, 2 de capital, 2 de trabajo, generan 2 de producción. Hola. Me sacó esto, no sé qué le pasó. Ok, vuelvo a compartir. Se sigue grabando, ¿no? Ok. Bueno, entonces, te comentaba que cuando yo duplico el capital y el trabajo, que obtengo el doble de producción, estaría en un caso constante. Porque lo que voy a ver con el asunto de los rendimientos es qué sucede con la producción cuando yo multiplico por un factor. Si multiplico por 2 y en ese mismo 2 que multipliqué obtengo, es decir, el doble de producción, entonces es constante. Si yo multiplico por 3 y obtengo el triple de producción, es constante. Si multiplico por 4 y obtengo 4 veces la producción, es constante. Porque el asunto es que el mismo número que multiplico, multiplica la producción. Y eso se ve acá. Pensemos en este punto C, donde nosotros tenemos una producción que es de 4, ¿sí? Y yo ahora voy a multiplicar por 2 ambos factores, es decir, voy a llevar el 2 al 4 y el 6 al 2. ¿Sí? Perdón, el 3 al 6. Entonces voy a llevar el 2 al 4 y el 3 al 6. Me voy a mover del punto C al punto D. Y ahí me voy a dar cuenta qué pasa con la producción. También se multiplicó por 2. Pasó de 4 a 8. En este caso, es un rendimiento de escala constante. Ahora voy a otro caso, donde voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a empezar por el punto A, donde yo tengo 1 de capital y 6 de trabajo. Y eso me permite producir 4 unidades. Lo voy a duplicar todo. Voy a pasar de 1 a 2 y de 6 a 12. Y me voy a ir al punto B. Y como veo, eso me permite generar 10 unidades. Es decir, yo multipliqué por 2, pero obtuve más de una multiplicación por 2, de 4 a 10. En este caso, estoy en un caso de rendimientos crecientes. Finalmente, está el caso decreciente, en el que en función de la producción ocurre lo contrario. Yo estoy aquí en el punto A, tengo 1 de capital y 6 de trabajo, y con eso produzco 4.
duplico el capital, duplico el trabajo. Y ahora estoy en el punto B. Pero eso me lleva a producir 6. En lugar de producir 8, produje 6. No se multiplicó en el mismo nivel, se multiplicó por debajo. En ese caso, estoy en el caso de rendimientos decrecientes. Así es como está. Ok, ok. Entonces se podría decir que esto va en base a la cantidad utilizada, tanto de capital como de trabajo humano, es como varía y se obtiene. Lo obtienes entendiendo qué pasa con la producción frente a las variaciones de estos factores, sobre todo cuando los incremento, ¿no? O bueno, cuando Ok, los decremento, pero en general cuando los incremento. Sí, Brian, sí, dime, dime. entonces en base a los incrementos, ¿no? Y ya de ahí ya nosotros analizaremos si el comportamiento de estos ya van desde constantes, crecientes o decrecientes, ¿no? Exactamente. Ok, ok, sí. Sí, una pregunta también que podríamos poner en el examen es algo como esto, ¿no? Ponemos estas 3 gráficas, las pongo revueltas y les digo, identifiquen cuál es cuál y por qué. Ok, ok, sí, sí, sí. Eso se puede hacer. Entonces, pues alternativas hay varias. Pero, no, pero muy buena la pregunta. Ya estamos entrando en calor, qué bueno. Más preguntas, pregunten más. Preguntas, preguntas. Ay, lo malo es que cuando se pongan a estudiar de verdad, ya yo no voy a estar por ahí. O sea, tendrán los videos, ¿no? Las playlists en YouTube, pero bueno, me hubiese encantado que hubiesen estudiado. Yo entiendo cómo está el mundo, no se preocupen, no les estoy juzgando. ¿Eh? Yo entiendo. Pero más preguntas, más cosas. A ver qué onda, cómo les va. ¿Alguno adicional? Pues, Bueno, estoy súper cansado, dormí muy mala noche. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Sí quiero, ¿eh? Además ayúdenme a estar más despierto, porque de verdad que estoy tan cansado. Yo tengo otra pregunta, profesor. Eso, Antonio. ¿Cuál Dispara. es cuál es la diferencia entre las posibilidades de consumo cuando la convexidad con la convexidad que se mencionó en los supuestos psicológicos? Es que las dos son convexidad. Acá. Van en el mismo sentido, ¿eh? Tú quieres Es que estuve checando el esta. libro también y dice ahí que no son lo mismo, pero no me... No, no no, me- son lo mismo. Van en el mismo sentido, pero no, no son lo mismo. Tú dices esta con... ¿Con cuál era la otra? ¿Esta? No. No me acuerdo dónde está la otra. Ayúdame, Antonio. Ubícame. ¿Dónde está la es- otra convexidad que quieres ver? No la encuentro aquí. una es la de los supuestos de consumo y la otra son las características psicológicas. Ah, la convexidad de preferencias con esta, ¿no? Los supuestos psicológicos. Está acá. Con esta, con la de los conjuntos, ¿no? Sí, esa. Ok.
Digo, van en el mismo sentido en tanto quieren marcar que hay como una suerte de coherencia en la manera en que se hacen las evaluaciones, ¿no? En ese sentido. Pero claro, sí tienen dos vertientes distintas. La base es coherencia. Cuando piensen en convexidad, pueden pensar en coherencia. La convexidad lo que nos muestra es que yo puedo de alguna forma combinar esto que está acá, cuando estoy hablando de conjuntos, de la propiedad de divisibilidad con la probabilidad de adición. La de divisibilidad lo que dice es que el bien que yo tenga, puedo ordenar o puedo dividir como yo considero. Entonces, esta flor es igual a cada una de sus partes. Y ahí los puedo dividir. Y también los puedo sumar. Yo puedo tomar esta flor y sumarla con otro subconjunto y hacer esta flor con los monstruitos que están al lado. Generar un nuevo producto. Entonces, ¿qué dice la convexidad? Que yo puedo tomar cachitos de cada uno. Esto es divisibilidad de la flor. Este es divisibilidad de los monstruitos. Y esto es adición de esos trozos divididos, ¿no? Para generar un nuevo conjunto. De tal manera que se acuerdan que estábamos hablando de que esto eran como legos, que los productos se veían como legos, y que con esos legos yo podía construir cosas. Entonces la convexidad lo que dice es eso, que efectivamente yo puedo tomar trocitos de distintas partes y construir cosas. Esa es la de los conjuntos. La de los supuestos psicológicos va en el mismo sentido de coherencia, que está también relacionada con lo que acabamos de ver de los conjuntos, pero no lo piensa desde esta posibilidad de generar un nuevo ente, un nuevo producto, sino en qué significa para las utilidades. Y entonces lo que dice es que si dos conjuntos tienen la misma utilidad, combinándolos, al menos tendrán lo mismo si coinciden mucho, pero si no coinciden tanto y se separan, pues va a crecer la utilidad, porque ya no es solamente esta parte restringida, sería como esta. Entonces el espacio es mayor. Que es un poco lo que te están diciendo acá, ¿no? Que si tú los tienes divididos y los pones, puedes generar otro conjunto, un poco más complejo, pero que es factible. Y aquí lo que te dicen es que eso también ocurre, pero con la utilidad, con esta representación que tienes de tus preferencias. Entonces, en ese sentido, pues sí son distintas, pero sí parten de la misma base. ¿Sí, Antonio, o no lo dije bien? No, sí, ya me queda claro. O sea, se relacionan en que se pueden combinar, pero su fin es diferente para el... Exacto. Combinar de una forma coherente. Sí. Ahí está. Muy buena pregunta. Más preguntas, más preguntas. Profesor, yo tengo una duda respecto al libre mercado. No alcanzo todavía a comprender Yo tampoco. cómo es que, bueno, cómo es que estos No. interactúan. Partiendo de los clásicos, sé que en el libre mercado, para los clásicos ellos buscan la optimización de los recursos y que el gobierno no intervenga, ¿no? Porque si interviene el gobierno, se causa ineficiencia y esto logrará que a largo plazo no se encuentre el equilibrio del mercado. Pero no capto la idea central de los neoclásicos, cómo es que ellos parten o cuáles son sus postulados para dar a entender ese libre mercado. Bueno, los postulados se construyen desde los primeros supuestos, ¿no? O
sea, el asunto es esto. Para empezar, ¿cómo se construye? Desde acá. Desde pensar que yo puedo hacer estas cosas con los bienes y tengo estos niveles de coherencia, y también pensar que los entes son racionales y se comportan como el homo economicus. Eso es. Entonces, la primera base es entender que yo vivo en un mundo que es un poco de legos y con entes que son como robots. Entonces, esa es una base importante porque si yo no pudiera dividir los bienes y combinarlos como acabamos de ver, o si yo tuviese personas que toman decisiones más allá de lo que es racional y también incluyen emociones, etcétera, yo no podría plantear el resto del modelo, porque sería difícil buscar toda esa coherencia en un mayor nivel de complejidad. Pero como yo ahora sí tengo un modelo que es así, que es un modelo de Legos y robots, puedo plantear cosas, porque ahí ya yo sé qué es lo que va a hacer cada quien, y las cosas están mucho más predeterminadas. De tal manera que yo puedo construir las curvas de demanda haciendo un análisis de qué es lo que la gente quiere, lo represento, veo cómo están los precios, cómo cambian los consumos frente a los precios, y genero una curva de demanda porque yo sé que la gente siempre va a ser maximizadora o maximizador, y que siempre va a tener el mismo deseo de tener más, y que siempre va a pensar de una manera egoísta. Entonces, eso pues yo lo veo siempre. Y como siempre es así, entonces puedo construir esta curva de demanda. Lo mismo cuando construyo la curva de oferta. ¿Estoy acá? Sí. Yo sé que la curva de oferta va a ser siempre lo mejor que puede hacer cada productor o productor. Siempre. La curva de oferta siempre va a estar ahí. Entonces, con eso, yo puedo determinar tanto esta curva de demanda como esta curva de oferta. La manera en que se encuentran, pues bueno, ahí hay mucha discusión, ¿no? Porque, bueno, esto puede ser, pero cómo la gente sabe qué precio hay tanto para vender como para comprar. Entonces, ahí es donde se habla de la mano invisible del mercado, que realmente está basado en un modelo de tanteo centralizado, ¿no? No sé, ¿conocen el modelo? Ese sí no lo comentamos aquí en clase. Pero bueno, la idea es que el precio reúne un montón de información, la condensa. Y ese precio condensa esa información de una forma centralizada, donde cada uno de los agentes puede comunicar qué es lo que quiere pagar, qué es lo que quiere comprar, y eso se le comunica a una suerte de subastador central que actúa como una especie de persona omnipresente y omnipotente, y pues desde ahí se decide qué precio se va a fijar y se comunica desde esa centralidad hacia cada personaje. Entonces, bueno, ese es un poco el proceso que plantean ellos, ¿no? Y entonces se va haciendo por tanteo, quién ofrece más, quién ofrece menos, hasta que se va llegando a este punto de equilibrio. Lo que ellos dicen es que la gente va probando desde aquí hasta que llega acá, ¿no? Va probando y ve si hay alguien que le quiere, por ejemplo, si eres un consumidor que está pagando este precio, bueno, pues ya lo pagas, ¿no? Pero después quieres probar si hay alguien que te lo puede hacer más barato. Y como estamos aquí y hay gente que podría acceder a este precio también, desde la oferta, entonces sí lo consigues. Y entonces ahora se mueve para acá, ¿no? Y vuelves a hacer la subasta, la siguiente ronda. ¿Han visto las subastas, no? De las películas en sí, que se da por rondas, ¿no? Bueno, es la misma lógica. En cada ronda, yo digo, quiero pagar tanto por el café. Ah, bueno, mira, yo sí le entro porque yo estaba esperando cobrar tanto menos. Ok.
Ahora, siguiente ronda. Bueno, ahora yo quiero pagar menos por el café. Ah, ok, entonces yo sí le entro porque yo quería pagar tantísimo menos o cobrar tantísimo menos por ese café. Hasta que llega un punto en el que yo digo, yo quiero pagar casi que el café me salga gratis. Y quien me vende el café me va a decir, no, pues yo quería que me lo pagaran carísimo. Entonces, no, nada, o sea, no hacemos nada. Que eso es lo que pasa después del punto de equilibrio. Pero la manera en que se va consiguiendo este punto de equilibrio se plantea como una suerte de tanteo centralizado, donde va en ronda por ronda, haciéndolo. ¿Por qué es lo más eficiente? Porque responde a lo mejor que quieren las personas, tanto desde su visión de demanda como lo mejor que quieren las personas cuando están produciendo. Y entonces de ahí es que pues se considera súper eficiente. Esos son los argumentos neoclásicos. Ok, entonces se puede decir que para los neoclásicos existe pues sí, un énfasis en la distribución de los recursos y que debe haber entonces un libre mercado, ¿no? Porque donde existe, así como lo tomo así, como lo pone usted, de oferto mi producto y van viendo a qué nivel de precios lo van a pagar, ¿no? Entonces debe de haber distintas personas que ofertan sus productos, ¿no? Ok. Sí, mucho más claro. Entonces, sí, esa era mi idea, porque no sabía como el contraste entre los clásicos y los neoclásicos. Nunca como que, bueno, que existen aún infinidad de contrastes, pero digamos, estos son como que los más pues, prácticos, ¿no? Como los más. Sí. Sí, el marginalismo también. Bueno, pero sí, para no entrar tan adentro, pero sí. Ok. Sí, era como que sí, la idea que yo quería saber, se puede llamar, la pregunta que sí quería yo responderme. Sí, muchas Buenísimo. gracias. No, ojalá te haya ayudado. Más preguntas. Más dudas, preguntas. Aprovechen que estamos de oferta. Una más. ¿No? Chat. En efecto, hay oferta, pero no demanda. Es que no he estudiado bien. Bueno, miren, intenten darle un repaso a esto para la clase de mañana. Y pues eso, intentemos, ¿no? Poder solucionar dudas, porque sé que van a aparecer varias. Lo que no me gustaría para nada, ya les voy a dejar un mensaje de voz en el chat, es que bueno, que luego se tengan que enfrentar a estas dudas solas, porque si yo pudiera hacer algo por ayudarles, me encantaría. Mañana es la última sesión, entonces si pudieran hacer un esfuerzo el día de hoy, por revisar al menos las diapositivas, verificar si hay alguna cosa que de verdad les hace mucho ruido y que la puedan traer mañana, estaría ideal de la vida. Ojalá eso lo logremos, ¿eh? Entonces, pues bueno, así está. Pero sí intenten conectarse mañana a la medida de lo posible y venir con dudas, hacer un repaso. Vale, ok. Sí, profe. Igual no sé si pueda ser posible, si usted pudiera igual el día de mañana, o sea, nosotros vamos, bueno, yo al menos en mi parte voy a repasar y todo,
No sé si usted podría lanzar algunas preguntas al aire el día de mañana y pues igual tratar de bueno, si alguien las puede responder, bueno, si entre los que repasamos o los que estemos Está en bien. estaría perfecto, porque así de esta manera nos vamos a dar cuenta tanto la persona que a lo mejor se le pregunte, tanto los que escuchamos, en qué estamos, pues puede decir, débiles, ¿no? De información. Perfecto, me parece buena idea. Me parece buena idea. Hagámoslo mañana. Yo les voy a motivar para que repasen, ¿sí? Vean al menos las diapositivas y mañana comenzamos a lanzar preguntas al aire. Muy bien. Okay, Acepto la propuesta, me parece bueno. Pero repasen, ¿sí? Sí, ya sé que todo está pesado, pero aprovechemos que mañana es el último día, porque sí me gustaría que pudieran tener pues, el mayor nivel de orientación. Ok. Va.